Bien, vamos a sumergirnos en esto. Tenemos una colección de artículos y debates de una comunidad tecnológica, todo de un solo día, el 17 de febrero de 2026. De un solo día. Y lo que me llama la atención de inmediato es que, aunque el tema principal es la inteligencia artificial, el tono es muy distinto. Totalmente. Ya no es esa celebración constante de la innovación. Se siente una corriente de escepticismo, de preocupación, casi de agotamiento, diría yo. Sí, es como si la luna de miel hubiera terminado, ¿no? Y ahora, bueno, empezamos a ver las grietas en esa fachada tan brillante. Exacto. Y la visión de este análisis es precisamente esa. Ir más allá de los titulares de «La IA lo cambia todo» y entender la fricción real que está causando en el mundo digital. Profundizar en esos problemas. Vamos a ver cómo afecta a los creadores las preguntas éticas que, digamos, nadie parece estar respondiendo y qué significa todo esto para el futuro del software y del contenido que consumimos. Perfecto. Desglosemos entonces este momento en el tiempo para entender las crecientes dificultades de esta era de la IA. El punto de partida, yo creo, tiene que ser el artículo más votado de ese día, con un título que es toda una declaración. Uf, sí. La IA está destruyendo el código abierto y ni siquiera es buena todavía. Es una afirmación increíblemente potente. Y resume el sentir de muchísima gente en esa comunidad. A ver, el argumento central es que los proyectos de código abierto, Los que se basan en trabajo voluntario. justo, esos proyectos que dependen de la pasión de la gente, están siendo inundados por contribuciones de bajísima calidad generadas por IA. Que es a lo que le llaman slop, ¿no? Le llaman slop, que se podría traducir como basofia o basura directamente. O sea, no es que la IA esté mandando código malicioso o con virus, sino que es simplemente inútil. Exacto. Imagina que eres el mantenedor de un proyecto de software en tu tiempo libre. Antes, recibías quizás 5 contribuciones a la semana de gente que se había esforzado. Claro. Ahora, gracias a la IA, recibes 50 al día. Y la mayoría son incorrectas, irrelevantes o no siguen las guías del proyecto. ¿Tu trabajo voluntario pasa de ser creativo a ser administrativo? Peor, pasa de construir algo genial con otros a ser el portero de un vertedero digital. Es terrible. Es que eso me detuvo en seco cuando lo leí, porque no es solo un problema técnico. Tenemos el testimonio del cofundador de Godot, un motor de videojuegos muy popular. Sí, muy importante. Y dice, Textualmente, que revisar estas solicitudes de cambios generadas por IA se ha vuelto agotador y desmoralizante. fíjate en las palabras que usa. Es que no dijo, nuestro sistema está sobrecargado. Habló de un golpe al espíritu de la comunidad. Es un problema emocional, no de ingeniería. Y ahí está el núcleo del asunto. No es el código malo, es el costo humano. Está quemando a las personas que voluntariamente sostienen la infraestructura digital de la que dependemos todos. Una infraestructura invisible para la mayoría. Totalmente. Hablamos del software que corre en nuestros teléfonos, en los servidores de los bancos, en sistemas que usamos a diario sin pensarlo. Y cuando esos voluntarios se rinden por agotamiento, Esa infraestructura empieza a debilitarse. Es como si los cuidadores de los puentes y carreteras de Internet se estuvieran yendo a casa porque están hartos de limpiar basura. ya esa basura, ese slop, tiene un origen. Me recuerda a otro concepto que apareció ese día, la ablación semántica. Uf, sí. Suena muy técnico, pero es por eso que a veces el texto de una IA se siente vacío. Como que las frases son correctas, pero un humano no las diría así. Exactamente esa es una manifestación del problema. Ablación semántica es un término, digamos, elegante para un concepto bastante intuitivo. A ver, Piénsalo como una fotocopia de una fotocopia. La primera copia es bastante buena, pero ya perdió algo de detalle del original. ok. Si ahora fotocopias esa copia y luego la siguiente, y así sucesivamente, para la 10ª generación tienes una mancha borrosa que apenas se parece al original. Entiendo. El original era texto escrito por humanos, con experiencia real. La primera copia es la IA imitándolo, pero luego, Luego la IA empieza a entrenarse con su propio contenido, o el de otras IAs. Empieza a fotocopiar su propio resultado insípido. y las palabras pierden su anclaje con el mundo real. Exacto. Se aferra a los patrones más comunes, los más probables estadísticamente, y pierde el contexto, el matiz, la sorpresa. Por eso todo suena tan genérico. No es una sensación. Es el resultado de este proceso de degradación.
El lenguaje se vacía de significado. Pero claro, este sentimiento de desmoralización del que hablas, en el código abierto no lo siente todo el mundo por igual, ¿verdad? Para nada. Y eso me conecta directamente con otro artículo muy popular ese día que argumentaba que tu opinión sobre la IA depende casi por completo de tu puesto de trabajo. ¿El del título tan directo? Sí, el optimismo sobre la IA es un privilegio de clase. Un título provocador, pero el argumento es bastante sólido. Sostiene que los mayores promotores de la IA, los más optimistas, suelen ser los que están más aislados de sus consecuencias negativas. Ejecutivos, inversores. Capitalistas de riesgo, ¿sí? Para ellos, es una herramienta para aumentar la eficiencia, para optimizar procesos, para multiplicar las ganancias. Es un número en una hoja de cálculo. Pero para un artista que ve cómo su estilo es replicado sin permiso, o un escritor cuyo trabajo es reemplazado por textos genéricos, o el programador voluntario del que hablábamos. Claro, para ellos la historia es muy diferente. No es una herramienta de eficiencia, es una amenaza de reemplazo o de devaluación de su trabajo. Ahí el artículo usaba un término genial. Sloptimism es ese optimismo ciego, ese sloptimism. Celebra la tecnología ignorando por completo los costos humanos y sociales. Es fácil ser optimista sobre una inundación cuando vives en la cima de la montaña. Entiendo el argumento, pero para ser justos, ¿no se podría decir que los ejecutivos tienen que ser optimistas? Es su trabajo encontrar eficiencias. Es una defensa clásica y tiene su punto. El problema que señala el artículo no es el optimismo en sí, sino la desconexión. ¿Desconexión en qué sentido? En que ese largo plazo es una abstracción para ellos, mientras que la pérdida de trabajo o la devaluación de una habilidad es una realidad muy concreta e inmediata para otros. Y parece que esa desconexión está llegando incluso a los mercados. La noticia de que las grandes tecnológicas perdieron miles de millones por el temor al gasto en IA. Exacto. O sea que los mismos inversores que antes eran súper optimistas ahora se están poniendo nerviosos. Se preguntan, invertimos miles de millones en centros de datos, en chips, ¿y dónde está el retorno de la inversión? La promesa era una revolución. Pero lo que ven por ahora es un gasto masivo y, aplicaciones que son éticamente extrañas, como la patente de Meta que también se discutía. Sí. La patente para que una IA se haga cargo de la cuenta de redes sociales de una persona fallecida. Para que siga publicando, interactuando, felicitando en los cumpleaños. Un fantasma digital. Es que es profundamente inquietante. Se siente como una violación de la memoria, como convertir el duelo en un producto de contenido. Que sigue generando engagement. Y te lleva a una pregunta más grande. ¿Quién pidió esto? ¿Qué problema humano real resuelve? Esa es la pregunta que rara vez se hace. Estamos tan obsesionados con el cómo que nos olvidamos de preguntar el por qué. La tecnología puede crear un fantasma digital de un ser querido, pero eso no significa que sea una solución sana o necesaria para el duelo. Quizás solo crea un problema nuevo y mucho más doloroso. Pero entre todo este pesimismo, había algunas chispas de una visión diferente. Un artículo que me gustó mucho se titulaba Construyendo para una audiencia de uno. Sí, es un contrapunto muy necesario. Cambia el enfoque por completo. Totalmente. Propone usar la IA no para inundar el mundo con más slop, sino como una herramienta de empoderamiento personal. La IA como tu asistente privado. Exacto. Para esos proyectos que de otro modo nunca empezarías o terminarías. Por ejemplo, te puede ayudar a escribir el script de configuración para esa pequeña aplicación que siempre quisiste hacer. O generar un borrador para ese relato corto que tenías atascado. Justo. Recontextualiza la IA como un compañero creativo, no como una fábrica de contenido. Es un uso mucho más constructivo y, diría, saludable. No se trata de reemplazar la creatividad humana, sino de desbloquearla. Es para ti, no para el algoritmo. Y para los que sí trabajan profesionalmente con esto, también se apunta a un cambio. Una de las fuentes sugiere que si la IA escribe la mayor parte del código, la nueva habilidad crucial, el verdadero cuello de botella, se convierte en la capacidad de entender bases de código complejas. Precisamente, el valor se desplaza radicalmente. Ya no reside en saber escribir la sintaxis correcta de un lenguaje, algo que la máquina puede hacer al instante. Claro. El valor está en comprender la arquitectura del sistema, la lógica de negocio, cómo se conectan entre sí docenas de servicios. La IA puede generar un ladrillo perfecto, pero no entiende el plano de la catedral.
El trabajo se parece más al de un editor o un arquitecto. Exacto. Tu habilidad más valiosa ya no es escribir, sino leer y comprender en profundidad. Y depurar. Entender por qué un sistema complejo, escrito en parte por una IA, no se comporta como debería. Esa capacidad de diagnóstico, eso se vuelve el verdadero diferenciador humano. Para alejarnos un poco de la IA, que parece que lo consume todo, hubo un par de artículos ese día que me parecieron fascinantes por lo diferentes que eran. Sí, un respiro. Uno era neuronas fuera del cerebro. Justo cuando estamos obsesionados con la inteligencia artificial en silicio, este artículo nos recuerda la complejidad de la inteligencia biológica. Claro, pero este texto explora la gigantesca red neuronal que tenemos distribuida por el cuerpo. El sistema nervioso entérico en el intestino, por ejemplo. El segundo cerebro. A veces lo llaman así. Nos recuerda que la inteligencia no es solo computación abstracta. Es un fenómeno encarnado, físico. Y que nuestra propia biología es infinitamente más misteriosa de lo que le damos crédito. Totalmente. Mientras intentamos replicar una versión simplificada de la mente en una máquina, apenas hemos empezado a comprender la inteligencia que ya habita en nuestros cuerpos. Y hablando de cosas físicas, tangibles y muy humanas, el otro artículo que me encantó fue sobre alguien que digitalizó y publicó un diario de trabajo completo del Servicio Forestal de Estados Unidos. De 1927 a 1945. Casi 20 años. Es que el contraste con el resto de las discusiones de ese día es brutal. Por un lado, debatimos sobre código efímero generado por máquinas y fantasmas digitales. Y por otro, Tienes este proyecto monumental de preservación. Una persona dedicó un tiempo enorme a escanear y transcribir registros escritos a mano día a día. anotaciones sobre el clima, la construcción de un camino, la prevención de un incendio. Es una ventana a otra realidad. Y es la comparación perfecta con el problema del SLOP de IA. Por un lado, una máquina generando miles de contribuciones inútiles en un día. Por el otro, un ser humano dedicando tiempo, con su propia caligrafía, a registrar un solo día de trabajo, con un valor que perdura un siglo después. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de información realmente valoramos. Entonces, si juntamos todas las piezas de este día, ¿qué panorama nos queda? Se siente como un mundo tecnológico en plena crisis de identidad. Sí, hay una desilusión palpable. Vemos el daño real en comunidades como el código abierto, las preguntas éticas incómodas que nadie quiere responder. Y esa brecha, ¿no?, sobre quién se beneficia realmente de todo esto. Pero no es solo eso. También vemos brotes de un posible camino a seguir. Cierto. Un camino donde el valor humano se desplaza hacia la comprensión profunda, la arquitectura de sistemas, donde la IA se convierte en una herramienta para la creatividad personal, no para la producción en masa. Y donde quizás mantenemos la curiosidad por cosas que van más allá de la última tendencia, ya sea la complejidad de nuestros cuerpos o un diario escrito a mano hace 100 años. Exacto. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar, creo. A ver. El debate sobre la IA siempre se ha centrado en si alcanzará la inteligencia humana, si logrará la conciencia, la singularidad. El gran qué pasaría si. Pero, basándonos en las conversaciones de este día, quizás la pregunta más urgente no es sobre la inteligencia de la máquina, sino sobre nuestra propia sabiduría al usarla. La estamos usando para potenciar las mejores partes de la creatividad y la colaboración humana. O la estamos usando, por defecto, para automatizar la creación de un mundo más genérico, más desmoralizador y, en última instancia, más desconectado del significado real. Y esa no es una pregunta para el futuro, es la decisión que se está tomando ahora mismo, en miles de pequeñas elecciones, día a día.